Isaías 28. Un mensaje para los ebrios. Isaías 28 comienza una sección de 8 capítulos, capítulos 28 a 35, principalmente dirigida al reino del sur de Judá. Dado que a menudo es más efectivo abordar un pecado presente en un tercero y luego aplicarlo directamente a la persona, Isaías primero hablará del pecado de Israel, luego cambiará el enfoque a Judá. A. El pecaminoso estado de los ebrios de Efraín. 1 a 4, un juicio de inundación para los ebrios de Efraín. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso, como una tormenta de granizo, como un torbellino arrasador, como el ímpetu de recias aguas que inundan. Con fuerza derriba tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, será como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. A. Los ebrios de Efraín, en Efraín. Otro nombre para la nación del norte de Israel porque la tribu de Efraín era una tribu prominente en esa nación. La embriaguez era un problema lo suficientemente importante como para que el Señor ordenara a Isaías que se dirigiera directamente a los ebrios de Efraín. Y este es uno de varios pasajes de la Escritura que habla a los ebrios. Proverbios 23, 29-35 habla de la locura de la embriaguez. Efesios 5:18 nos dice que seamos llenos del Espíritu en lugar de embriagarnos. Romanos 13:13, 1 Corintios 5:11, 6:10, 11:21, Gálatas 5:21 y 1 Pedro 4:3 contienen mandatos contra la embriaguez. Jesús advirtió específicamente contra la embriaguez en los últimos días, Lucas 21, 34-36. 2. Espiritualmente, el alcoholismo y la adicción a las drogas han sido la ruina de muchos hombres y mujeres. El poder de esas adicciones evita que muchos se acerquen a Jesús y obstaculizan severamente el crecimiento espiritual de aquellos que confían en Jesús pero tienen que luchar contra sus adicciones. Debemos escuchar lo que Proverbios nos dice sobre la embriaguez en pasajes como Proverbios 21 y 23, 29-33. 3. Prácticamente, el mundo paga un alto precio por la ruina del alcoholismo y la adicción a las drogas. Hablando solo del alcohol, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en 2010 88.000 personas murieron por causas relacionadas con el alcohol en los EU, y el consumo excesivo de alcohol le costó a la economía de EU 249 mil millones de pesos de dólares, casi un cuarto de billón de dólares. 4. La embriaguez está detrás de muchos otros crímenes y pecados. Muchos borrachos cometen delitos violentos o sexuales o se convierten en víctimas de delitos violentos o sexuales. Según algunas estadísticas anteriores, el 75% de los hombres y el 55% de las mujeres involucradas en situaciones de violación en una cita habían estado bebiendo o consumiendo drogas justo antes del ataque. En una ocasión, el FBI dijo que el 50% de todas las violaciones involucran alcohol. B. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Como cualquier otro pecado, la embriaguez está relacionada con la soberbia, tanto que Isaías compara a los ebrios de Efraín con una corona de soberbia. Gran parte del autodesprecio que sienten los borrachos se basa en un enfoque excesivo en uno mismo. ¿Qué es la esencia de la soberbia? C. De la flor caduca de la hermosura de su gloria. La embriaguez hace que todo lo bello y bueno de nuestras vidas se desvanezca. Muchos hombres y mujeres han pasado de la cima del éxito a la falta de vivienda debido a la embriaguez. D. De los aturdidos del vino, cuando el alcohol nos aturde, estamos en pecado. Cuando daña nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestro juicio o nuestros reflejos somos aturdidos del vino y eso es pecado. Y uno podría desear que hubiera una prohibición estricta contra el consumo de alcohol en la Biblia, pero no la hay. Jesús hizo vino, Juan 2, 1, 10, y bebió vino, Marcos 14, 22-26. Jesús incluso fue acusado injustamente de ser un borracho, Mateo 11, 19. Pablo recomendó el uso de vino a Timoteo, sabiendo que era más puro para beber que el agua corriente, 1 Timoteo 5, 23. La Biblia considera la bebida,
de uso moderado, como un regalo de Dios. Salmos 104, 15. Entonces, si bien la Biblia permite el uso moderado de alcohol, condena estrictamente la embriaguez. 2. ¿Qué es la embriaguez? Algunos solo consideran que una persona está borracha si se desmaya de borracho. Pero siempre que el alcohol daña nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestro juicio o nuestros reflejos, estamos aturdidos del vino y es pecado. Siempre que nos sentimos obligados a beber, o tenemos dificultad para no beber, estamos aturdidos del vino y es pecado. Si tenemos que ocultar nuestra forma de beber, o nos avergonzamos en secreto de nuestra forma de beber, somos aturdidos del vino y es pecado. 3. Aturdido es la palabra hebrea halam, que literalmente significa derribar y por implicación significa martillar, conquistar, golpear, vencer, golpear con un martillo. La misma palabra se traduce como golpear en Jueces 5:26, que describe cuando Jael atravesó con una estaca la cabeza de Sísara. Cuando te emborrachas, eso es lo que te estás haciendo a ti mismo. He aquí, Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso. El borracho necesita saber que Dios es más fuerte que el borracho, más fuerte que el poder del alcohol, más fuerte que cualquier otra cosa. Si el borracho no puede dejar de beber, Dios tiene el poder de ayudarlo a dejar de beber o el poder para juzgarlo. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. F, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. El borracho necesita aprender el valor de retrasar la gratificación. La gratificación de beber puede ser intensa e inmediata, pero se desvanece rápidamente y colapsa con fuerza. El borracho debe aprender el valor de retrasar la gratificación inmediata para un beneficio futuro, en lugar de comer fruta, tan luego como la tiene en su mano. Y la importancia de apreciar el valor de retrasar la gratificación se ha medido en lo que se ha llamado la prueba del malvavisco. Un investigador le dio esta opción a un niño de 4 años. Me voy por unos minutos para hacer un mandado y puedes comer este malvavisco mientras yo no estoy, pero si esperas hasta que yo regrese, puedes comer 2 malvaviscos. Los investigadores de Stanford hicieron esta prueba en la década de 1960, y una docena de años después descubrieron que los niños que tomaban un solo malvavisco tendieron a tener más problemas en la adolescencia, y los niños de un solo malvavisco también obtuvieron un promedio de 210 puntos menos en las pruebas SAT. Aprender a retrasar la gratificación es importante para el desarrollo y la madurez. 2, 5-6. La belleza del Señor reemplaza la desvaída belleza de Efraín. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura. A veces, cuando vemos la gloria desvaída que viene con pecados como la embriaguez, podemos desanimarnos o deprimirnos. Pero incluso si toda la gloria del hombre se desvanece debido a la desobediencia y el pecado, la gloria de Dios permanece. Cuando estamos completamente sin gloria debido a los daños del pecado, podemos enfocarnos en la gloria del Señor. B. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Cuando nuestra gloria se ha desvaído a causa de nuestro pecado, podemos perder nuestro juicio y discernimiento. Pero entonces podemos recibirlos del Señor. C. Y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Cuando nuestra gloria se ha desvaído debido a nuestro pecado, podemos perder nuestra fuerza y capacidad para luchar. Pero entonces podemos recibirlos del Señor. 3, 7-8. La corrupción de la embriaguez en Judá. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Pero también estos, dado que Isaías menciona al sacerdote y al profeta en esta sección, parece ser que también esto se refiere a la gente de Israel y de Judá. Si el pueblo de Efraín tenía un problema de ebriedad, también estos lo tenían. Y Judá había contraído esta enfermedad de Efraín. El pecado es más contagioso que la plaga. B. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. La embriaguez siempre conduce al error y nos saca del camino el camino de la sabiduría y de la voluntad de Dios. C.
El sacerdote y el profeta erraron con sidra. La embriaguez es algo que puede afectar a cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. Incluso el sacerdote y el profeta pueden encontrarse bajo la tiranía de la embriaguez. Fueron trastornados por el vino. D. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. La embriaguez conduce a este tipo de degradación y deshonra. Esto se debe a la forma en que actúa el alcohol. El alcohol es un depresor. Afloja a las personas porque reduce su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio y su juicio. Y esto hace que la idea de estar ebrio en el Espíritu Santo sea especialmente antibíblica y ofensiva. El Espíritu Santo no nos deprime, tiene el efecto exactamente opuesto. El Espíritu Santo es un estimulante y mueve cada aspecto de nuestro ser hacia un desempeño mejor y más perfecto. De aquellos que actúan como tontos o locos alegando estar borrachos en el Espíritu Santo, lo más caritativo que se puede decir es que simplemente están actuando en su propia carne, porque ciertamente no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. D. El mensaje de Dios para aquellos que están listos para el juicio. 1, 9 a 10. Se burlan del mensaje sencillo. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿A quién se enseñará ciencia? Estas son las palabras de los profetas y sacerdotes borrachos e impíos que se describen en Isaías 28, 7-8. Le preguntan a Isaías, el profeta piadoso, ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? En sus mentes burlonas, el mensaje de Isaías solo es apropiado para niños, los destetados. Y los versículos 9 y 10 describen la reacción sarcástica que estos líderes de Judá tuvieron ante las palabras de reprensión de Isaías. Estaban cansados del rigor de Isaías y de su aplicación recurrente de las leyes de Dios. La cadena de monosílabos en el versículo 10 puede significar que los líderes de Judá consideraban el mensaje de Isaías como sin sentido o como un juego de niños. Wolf. 2. Muchos comentaristas se han quedado perplejos por el versículo 10 y han luchado para encontrarle sentido al hebreo. La verdad del asunto parece ser, como sugiere el margen de la NIV, que no pretende tener sentido. Las palabras de Isaías apenas habían penetrado la atmósfera impregnada de alcohol que rodeaba a sus oyentes. Brogan. 3. Así, este buen profeta se convirtió en el cántico del ebrio. Cualquier hombre puede ser ingenioso de una manera mordaz, y aquellos que tienen el cerebro más aburrido, comúnmente tienen los dientes más afilados para ese propósito. Tra. B. Mandamiento tras mandamiento. Con esto, los profetas y sacerdotes borrachos e impíos se burlan de la enseñanza de Isaías. Es demasiado simple. Es simplemente un mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, un poquito allí, otro poquito allá. Somos tan inteligentes y espiritualmente sofisticados y avanzados que podemos avanzar hacia cosas más profundas. Y, al burlarse del mensaje de Isaías, en realidad le hacen un gran cumplido. Es algo hermoso que la verdad de Dios se presente como mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, un poquito allí, otro poquito allá. Cuando la palabra de Dios se presenta correctamente, hay algo para que los simples e inmaduros reciban y también algo para que el gran santo se regocije y se alimente. 2, 11-13, Isaías advierte sobre las consecuencias de rechazar el simple mensaje del Señor. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Porque en lengua de tartamudos, en lengua extraña, hablará a este pueblo. Si se rechaza el mensaje sencillo y directo, Dios encontrará otra manera de comunicarse con los duros de corazón. Enviará mensajeros inusuales para llevar el mensaje. B. Este es el reposo, este es el refrigerio. El mensaje de descanso y liberación sería rechazado. No quisieron oír. Pero no era culpa de la palabra del Señor la palabra, pues,
de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y esta es la manera bendita de presentar la palabra de Dios, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Isaías toma la burla de los ebrios y la recibe como un cumplido. Los mensajeros de Dios deben presentar toda la palabra de Dios, sin saltarse una línea, y presentarla de manera sencilla. 2. Esto también implica que no podemos recibir todos los aspectos del mensaje de Dios a la vez. Es algo excelente que el Evangelio se nos enseñe gradualmente. No se impone a la mente de los hombres de una sola vez, sino que viene así, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Dios no destella la eterna luz del día en los ojos débiles con un resplandor de gloria, sino que al principio hay un amanecer tenue y la suave entrada de una luz tierna para ojos tiernos, y así, gradualmente vemos. Spurgeon. C. Hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. De hecho, el resultado de la fiel presentación de la palabra del Señor para aquellos que la rechazan no es bueno para ellos. Resultará en su destrucción. 3. 14 a 15. La falsa confianza de los líderes impíos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Tristemente, algunos de los simples e inmaduros eran aquellos que gobernaban a este pueblo. Ellos necesitaban oír la palabra de Jehová al igual que los demás. Y no hay nadie demasiado alto, demasiado exaltado, demasiado maduro, demasiado avanzado para la palabra del Señor, y para escucharla mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. B. Pacto tenemos hecho con la muerte. Los gobernantes de Jerusalén fueron extremos en su rechazo de Dios y sentían que tenían un acuerdo con la muerte, y el sepulcro, Seol. Ellos orgullosamente creían que cuando pase el turbión del azote del juicio y la corrección de Dios, no vendría contra ellos. Y no le tenían miedo a la muerte y pensaban que se habían hecho amigos de la muerte y el sepulcro. Esta misma forma de pensar es común en nuestro mundo moderno. Los impíos deben temer a la muerte, porque con la muerte termina toda oportunidad de arrepentimiento y su condenación eterna está sellada. Satanás tiene un gran interés en hacer que los impíos sientan que la muerte es su amiga. 2. Muchos de los que se suicidan son engañados pues piensan que la muerte es su amiga. Pero sin Jesucristo, en el momento en que esas personas desafortunadas pasen a la eternidad, darán cualquier cosa por regresar al mundo donde la fe y el arrepentimiento aún son posibles. C. Hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Esta era su fuerza. Esta era su protección. La mentira es un refugio triste e inservible. Y en su sermón sobre este versículo, titulado Refugios de mentiras y lo que será de ellos, Charles Spurgeon enumeró 6 mentiras que los hombres intentan utilizar como refugio. La mentira de que somos lo suficientemente buenos o podemos ser lo suficientemente buenos. La mentira de que el destino o la predestinación lo determina todo, por lo que no tenemos nada que hacer. La mentira que pone su confianza en enseñanzas nuevas y falsas. La mentira de que con la profesión religiosa es suficiente. La mentira de que uno puede tener un alma salva y una vida sin cambios. La mentira que confía en una antigua experiencia en lugar de una relación continua. 4. 16 a 19. La seguridad del Mesías y el lugar precario de los pecadores. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra,
En contraste con el fundamento estrecho y débil de los impíos, hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Dios tiene un fundamento sólido para los que confían en él, por fundamento una piedra. ¿Y qué es esta base? 1 Pedro 2:6 aplica este pasaje directamente al Mesías, Jesucristo. Él es el fundamento de nuestras vidas, y solo con un fundamento seguro y estable se puede construir algo duradero. Cualquier cosa que se agregue a la casa, que no se construya sobre el fundamento, seguramente terminará en ruinas. 2. ¿Quién coloca este fundamento? He aquí que yo he puesto. Es obra de Dios. Nosotros no podemos proporcionar el tipo de fundamento adecuado para nuestras vidas, pero Dios puede poner un fundamento para nosotros. Se nos pide que contemplemos el fundamento de Dios, lo apreciemos, nos asombremos, lo valoremos y edifiquemos nuestras vidas sobre él. B. Piedra probada. Nuestro Mesías fue probado y resultó ser el glorioso y obediente Hijo de Dios en todas las cosas. C. Preciosa. Nuestro Mesías es precioso y una piedra angular. La piedra angular proporciona las líneas, el patrón para todo el resto de la construcción. La piedra angular es recta y verdadera, y todo en el edificio se alinea en referencia a la piedra angular. De cimiento estable, nuestro Mesías es un cimiento estable y podemos edificar todo sobre él sin temor. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. En la construcción de Dios, no es como si él estableciera la piedra angular y luego permitiera que el edificio se construyera como a cualquiera le plazca. En cambio, Dios mantiene el edificio recto con juicio y justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Los líderes impíos de Jerusalén tomaron la mentira como su refugio y encontraron un escondite bajo la mentira. Isaías 28:15. Pero las tormentas de la vida y el juicio de Dios barrerían su refugio de la mentira y su escondrijo. Habían construido sobre los cimientos equivocados y, por lo tanto, serían destruidos. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Los impíos líderes de Israel pensaron que habían hecho un pacto con la muerte, pero descubrirían que Dios anulará su pacto con la muerte. Cuando llegue el azote del juicio de Dios, seguramente serán de él pisoteados. Y el azote del juicio de Dios no los tocará ligeramente. De mañana en mañana y de día y de noche ellos sentirán el aguijón de la corrección de Dios. 5. 20-22. Consejo para los que están maduros para el juicio. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. La cama será cortada, la manta estrecha. Los gobernantes de Jerusalén tenían que darse cuenta de que su lugar actual era peligroso y de que no podían encontrar refugio donde estaban en ese momento. Y su rechazo de Dios no les daría paz, descanso, ni calor. ¿Qué podría ser peor que tratar de dormir en una cama que es demasiado corta? O tratar de mantenerse caliente con algo demasiado estrecho como para poder envolverse. Sin embargo, esta es una imagen del mundo, trabajando, esforzándose, anhelando su cama, y cuando la obtienen, es demasiado corta y no tiene las mantas adecuadas. El Hijo de Dios, por otro lado, recibe descanso, paz y cobertura de Jesucristo. No deberíamos añorar las camas cortas y las coberturas estrechas del mundo. Debemos agradecer a Dios por el lugar que nos da en Jesucristo y disfrutarlo. Porque Jehová se levantará. Los gobernantes de Jerusalén tenían que darse cuenta de que luchar contra Dios siempre era una propuesta perdida. No había forma de que pudieran ganar esa batalla porque Dios siempre haría su obra, su extraña obra. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. En Perasim, el Señor logró una gran victoria para Israel en los días de David. 2 Samuel 5:20. En Gabaón, el Señor logró una gran victoria para Israel en los días de Josué. Josué 10:11. En esos casos, el Señor luchó por Israel, pero si sus líderes no se arrepentían, pronto encontrarían al Señor luchando contra Israel. Este uso de la fuerza de Dios contra su pueblo es sin duda una extraña obra. Ahora, pues, no os burléis,
Los gobernantes de Jerusalén tenían que darse cuenta del peligro de burlarse de Dios con sus tratos con la muerte, y sus palabras altivas contra Dios. 6, 23 a 29, el tiempo del agricultor y el tiempo de Dios. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, el que ara para sembrar, arará todo el día. ¿Solo romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ya ha preparado su superficie, no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo. Y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará por siempre, ni lo aplasta con la rueda de su carreta, ni lo tritura con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Estad atentos, y oíd mi voz. Los gobernantes de Jerusalén tenían que escuchar la palabra de Dios y prestar atención a su voz. B. El que ara para sembrar arará todo el día. El final de Isaías 28 es un poema que relata la obra de Dios y la obra de un agricultor. Un agricultor no solo ara, sabe cuándo dejar de arar y cuándo nivelar el suelo, cuándo plantar y qué plantar y dónde. Un agricultor usa diferentes herramientas en diferentes momentos y las trabaja todas juntas para producir cultivos. De la misma manera, Dios sabe qué instrumentos usar en nuestras vidas y cuándo usarlos. No tenemos por qué dudar o desesperar por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él es un agricultor experto que trabaja en nosotros con toda su sabiduría. Y Él usó el instrumento y el procedimiento adecuados en el momento adecuado para lograr sus propósitos entre su pueblo obstinado. Wolf. C. Para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. La frase maravilloso el consejo es la misma que se usa para describir al Mesías en Isaías 9:6. Admirable. Consejero. Nos recuerda del tiempo perfecto y sabiduría de la obra de Dios en nuestras vidas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.